La señal de emergencia atravesó el espacio como un cuchillo a través de la seda. Embajador se encontraba frente al gran sistema de comunicación de Serenity Prime. Sus manos teñidas de azul temblaban mientras ajustaba el frecuencia de transmisión. Una vez más, las enormes torres de cristal a su alrededor zumbaban con poder, enviando su voz a través de la galaxia a cualquier especie que pueda escuchar. Les habla el embajador Beltar del Consejo Sapiriano. Su voz tenía el peso de la desesperación que ninguna cantidad de entrenamiento diplomático podría ocultarse. Nuestro pueblo se enfrenta a la destrucción total. El Imperio Korak ya ha tomado 12 de nuestras colonias exteriores. Sus naves destruyen todo a su paso. No tenemos armas que puedan detenerlos. Por favor, a cualquier civilización que reciba este mensaje, le rogamos su ayuda. La señal viajaron a través del vacío, rebotando en estaciones repetidoras y pasando por las redes que conectaban a cientos de mundos. En cada planeta que lo recibió, la respuesta fue la misma. Los líderes, escuchar, discutir el asunto en sus consejos y luego enviar negativas educadas. Los altarianos fueron los primeros en responder. Su mensaje fue formal y frío. La República Altariana reconoce su solicitud de asistencia militar. Sin embargo, nuestras leyes nos impiden interferir en conflictos entre otras especies. Le deseamos éxito en la búsqueda de una solución pacífica. La alta consejera Sara leyó el mensaje en voz alta en la sesión de emergencia del Consejo Sapiriano. Su voz era firme, pero sus ojos dorados mostraban el miedo que todos sentían. Así que no nos ofrecen más que buenos deseos, dijo. Quizás los Nixari nos ayuden, sugirió el ministro de Defensa. Kixion. Tienen naves poderosas. La respuesta de Nexari llegó 6 horas después. Los seres cristalinos expresaron su simpatía, pero afirmaron que ya estaban comprometidos a defender su propio espacio contra los piratas. Podían prescindir de algunos suministros médicos, nada más. Una a una, llegaron las respuestas. El acuático, los Teolasins, se ofrecieron a atender a los refugiados heridos, pero no enviaron buques de guerra. Borak, con aspecto de insecto, dijo que eran demasiado lejos para ayudar. Los seres de energía llamados la luminaria afirmaron que no entendían la física guerra. Cada mensaje seguía el mismo patrón: simpatía, arrepentimiento y luego excusas. En el puente de la nave de exploración humana, el UES Ranger, el capitán Jake Morrison, estaba revisando las cartas estelares cuando el oficial de comunicaciones gritó: «Capitán, estamos detectando un transmisión de emergencia. Está en varias frecuencias». «Pásalo, Lisa», dijo Morrison. Oficial de comunicaciones Lisa Park asintió y activó los altavoces. La voz desesperada del embajador Beltar llenó el puente. Morrison escuchó todo el mensaje sin decir palabra. Al terminar, miró a su tripulación. Jefe el ingeniero Ryan Cross fruncía el ceño ante su consola. La médica Amy Stone dejó de trabajar para escuchar. El oficial táctico Ben Taylor ya estaba sacando las cartas estelares. «Señor, ¿deberíamos responder?», preguntó Park. Morrison se levantó de su silla de capitán. Era un alto hombre de cabello canoso y ojos que habían visto demasiado de los rincones más oscuros de la galaxia. «Sí, respondemos. Pero primero, conécteme directamente con el Comando de Defensa de la Tierra». La transmisión a la Tierra tardó varios minutos en llegar a su destino. La almirante Elena Vázquez se encontraba en su despacho, en la estación de mando lunar cuando llegó el mensaje. Era una mujer que había ascendido de rango. Durante la expansión temprana de la humanidad hacia el espacio, comprendió que la galaxia no siempre fue un lugar amigable. El rostro de Morrison apareció en su pantalla. «Almirante, hemos recibido una llamada de socorro de una especie llamada los Sapirianos. Están siendo exterminados por algo llamado el Imperio Korak. Han preguntado, todos piden ayuda, pero parece que nadie está dispuesto a luchar». Vázquez se inclinó hacia adelante.
¿Cuál es la táctica? ¿Situación? Desconozco, señora, pero estos sapiranos parecen incapaces de defenderse. Los Corfax ya han tomado 12 colonias y siguen avanzando. ¿Tiene algún valor estratégico para nosotros? Morrison negó con la cabeza. Ninguno que yo sepa. Solo piden ayuda porque se están muriendo. Vázquez guardó silencio. Por un largo momento. En la Tierra, eso solía ser motivo suficiente para actuar. Envíame todo lo que tenga. Sobre esta situación, lo llevaré al Consejo de Defensa. El Consejo de Defensa se reunió en un lugar subterráneo de instalaciones bajo las montañas rocosas. La sala estaba llena de hombres y mujeres que habían dedicado sus carreras a prepararse ante amenazas que pudieran provenir del espacio. El general Rick Stone comandaba a los marines. La almirante Kate Sullivan lideró la marina. El coronel Marcus Webb dirigió las operaciones especiales. Vázquez presentó la información que Morrison había recopilado. Los sapirianos eran una especie pacífica con tecnología avanzada, pero casi ninguna capacidad militar. El imperio Korak se expandía agresivamente, tomando mundos mediante una fuerza abrumadora. Otras potencias galácticas se habían negado a ayudar. ¿Así que por qué debería importarnos?, preguntó el general Stone. No era cruel, solo práctico. Somos nuevos aquí. No les debemos nada a estas personas. El almirante Sullivan miró del panel de datos que había estado leyendo. Porque es lo correcto, y porque si no detenemos esto, Core Empire ahora podrían venir por nosotros más tarde. El coronel Webb asintió. Además, esto nos da la oportunidad de ver a qué nos enfrentamos realmente. Es mejor descubrirlo ahora que cuando nos ataquen. Tierra. La votación fue unánime. La humanidad respondería a la súplica sapiriana de ayuda. El embajador Beltar estaba en sus aposentos privados cuando llegó el nuevo mensaje. Había pasado el día leyendo rechazo tras rechazo de especies de toda la galaxia. Su gente estaba perdiendo la esperanza. La flota Korak estaba a días de la siguiente colonia. La voz del oficial de comunicaciones sonaba emocionada cuando lo llamó. Embajador, tenemos una nueva respuesta a tu mensaje. Es de una especie llamada humanos, Beltar. Nunca había oído hablar de los humanos. Consultó la base de datos galáctica y buscó información. Lo que encontró lo hizo reflexionar. La Tierra estaba catalogada como un mundo mortal de clase 12. La entrada fue breve y clínica, señalando que el planeta había producido una especie con características de supervivencia inusuales. El mensaje humano era diferente a todos los demás. En lugar de una grabación diplomática, era una transmisión en vivo. Una mujer con uniforme militar apareció en su pantalla. Tenía el pelo corto y oscuro y una mirada seria. Embajador, les habla la almirante, Elena Vázquez del Comando de Defensa de la Tierra. Recibimos su mensaje sobre el ataque de Corfac contra su pueblo. Estamos dispuestos a ofrecer asistencia militar. Beltar sintió que se le aceleraba el corazón. Por fin, alguien ofrecía ayuda de verdad. Almirante, gracias. ¿Qué tipo de ayuda pueden brindar? Estamos reuniendo una flota. Nuestras naves estarán en su espacio. Dentro de 2 semanas, necesitaremos información detallada sobre las capacidades de Korak y sus posiciones defensivas. Por supuesto, cualquier cosa que necesite, pero almirante, debo preguntarle, ¿qué desea a cambio? El humano parecía confundido por la pregunta. A cambio pediste ayuda. La gente está muriendo. Eso es razón suficiente para nosotros. Después de que terminó la transmisión, Feltar se sentó en su cámara, tratando de comprender lo que acababa de oír. Todas las demás especies habían querido algo a cambio de su ayuda. Acuerdos comerciales, concesiones territoriales, transferencias de tecnología. Los humanos no habían mencionado ningún pago. Volvió a consultar la información sobre la Tierra. Mundo de la muerte de clase 12. Ella clasificación más alta en la base de datos. Un planeta tan peligroso que la mayoría de las especies ni siquiera podrían visitarlo con seguridad. Y de alguna manera los seres de ese mundo de pesadilla eran los únicos dispuestos a ayudar.
La alta consejera Setara convocó una reunión de emergencia al enterarse de la respuesta humana. La Cámara del Consejo se llenó de voces preocupadas mientras los líderes sefirianos discutían este desarrollo inesperado. ¿Qué sabemos de estos humanos?, preguntó el ministro de Defensa, Kexion. Muy poco, admitió Beltar. Vienen de un mundo que nuestra base de datos clasifica como extremadamente peligroso, pero parecen dispuestos a luchar por nosotros cuando nadie más lo hará. Especie del mundo de la muerte, susurró uno de los consejeros. ¿Qué? ¿Nos hemos buscado esto a nosotros mismos? Sara se puso de pie. Su voz transmitía la autoridad de su cargo. Nos hemos traído esperanza. Por primera vez desde que comenzó esta crisis, alguien está ofreciendo para luchar junto a nosotros. Sean lo que sean estos humanos, no pueden ser peores que ver morir a nuestra gente mientras la galaxia se da la vuelta. En el espacio sobre la Tierra, las naves ya comenzaban a reunirse. La flota humana sería diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. 2 semanas después de que la almirante Vázquez hiciera su promesa, la flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del territorio sapiriano. La almirante Kate Sullivan se encontraba en el puente del West Defiance, observando cómo sus barcos formaban alrededor del buque insignia. Había traído 12 cruceros pesados, 8 destructores y 2 portaaviones cargados con cazas e infantes de marina. Contacta con la página principal de Safiran. Mundo, ordenó Sullivan. Dígales que estamos aquí en Serenity Prime. El embajador estaba en el centro de defensa orbital cuando las naves humanas aparecieron en los sensores. Los técnicos safiranos miraron fijamente a sus pantallas confusas. Las naves humanas no se parecían en nada a las elegantes naves curvas que la mayoría de las especies galácticas preferido. Eran máquinas angulares, de aspecto brutal, cubiertas de puertos de armas y placas de blindaje. El embajador llamó al operador del sensor Nixl. Las naves humanas solicitan permiso para acercarse al planeta. Beltar respondió de inmediato. Había estado esperando este momento con una mezcla de esperanza y miedo. El Courage. La flota de avanzada estaba a solo 3 días de las colonias exteriores. El tiempo se agotaba. Los altos consejeros Etara y la defensa, el ministro Kixion, se unió al centro de defensa cuando la nave insignia humana entró en órbita. A través de los puertos de observación, podía ver la enorme nave gris suspendida en el espacio como un depredador dormido. Era el doble del tamaño de el barco más grande y parecía construido con un solo propósito: la guerra. Quiero reunirme con nuestros líderes de inmediato, informó la oficial de comunicaciones Lizara. El almirante Sullivan solicitando permiso para subir a nuestra estación. Diles que sí, dijo Stara. Y preparen la sala de conferencias principal. Parece que nuestros salvadores han llegado. 1 hora después, el almirante Sullivan se materializó en la cámara de transporte junto con otros 4 humanos. Había esperado seres de aspecto exótico y alienígena, pero los humanos parecían sorprendentemente comunes. El almirante Sullivan era una mujer de mediana edad con mechones grises en el cabello castaño y ojos inteligentes. Vestía un traje azul oscuro, uniforme con insignias de rango que denotaban un largo servicio. Con su camello, Marcus Webb, un hombre alto con cicatrices en las manos que sugerían que había estado en combate. La doctora Dranina Rodríguez llevaba un uniforme médico escáner y miró alrededor de la estación con evidente curiosidad. La mayor Sophie Grant tenía el porte de una soldado profesional, alerta y listo para cualquier cosa. El teniente comandante Alex Chen llevaba un datapad y ya estaba tomando notas sobre la tecnología sapiriana. El embajador, el almirante Sullivan, dijo, extendiendo lo que los sapirianos habían aprendido era un saludo humano. Gracias por permitirnos ayudar. Beltar tomó ofreció la mano con cuidado. El agarre humano era mucho más fuerte de lo que esperaba.
Almirante, estamos inmensamente agradecidos, pero debo advertirle que el Imperio Córcega nunca ha sido derrotado. Conquistó 47 mundos en los últimos 10 años. Sullivan asintió. Hemos estudiado los informes de inteligencia que nos envió. El coronel Webb tiene algunas preguntas sobre sus tácticas. El coronel Webb intervino. Adelante. Embajador, nuestro análisis muestra que los Korak se basan en una potencia de fuego abrumadora y en la intimidación. Atacan con flotas masivas y exigen rendición antes de atacar. La mayoría de las especies se rinden en lugar de luchar. Sí, de acuerdo. Ese es exactamente su método. Pocas civilizaciones están dispuestos a aceptar las bajas que se producirían al resistirse. Los humanos intercambiaron miradas. El mayor Grant habló. ¿De qué tipo de bajas estamos hablando? El ministro de Defensa, Kixion, respondió. En las pocas batallas en las que las especies han intentado contraatacar, los Korak han destruido flotas enteras, a veces 20 o más. 30 barcos perdidos por cada buque enemigo dañado. El doctor Rodríguez parecía sorprendido. Su gente no tiene ningún entrenamiento militar. Tenemos flotas de defensa, dijo Kixion a la defensiva. Pero somos exploradores y científicos, no guerreros. Nuestras naves están construidas para la investigación y contacto pacífico, no para batalla. El teniente comandante Chen levantó la vista de su tableta de datos. Con respeto, ministro, sus naves casi no tienen blindaje y armas diseñadas para la minería de asteroides, no para el combate. Las naves Corfac son buques de guerra construidos específicamente para ese propósito. El almirante Sullivan estudió las exhibiciones tácticas que habían realizado los zapirianos. Muéstrame su patrón de ataque estándar. Durante las siguientes 2 horas, los zapirianos explicaron cómo operaba el Imperio Korak. Las flotas llegarían a un sistema objetivo y exigirían la rendición inmediata. Si el gobierno local se negaba, iniciaron bombardeos sistemáticos de objetivos militares. Cuando la resistencia se derrumbó, se trasladarían a centros de población civil. La mayoría de las especies se rindieron mucho antes de llegar a ese punto. Usan el miedo como su arma principal, explicó Beltar. La amenaza de una completa la destrucción hace que la mayoría de las civilizaciones se sometan en lugar de luchar. El coronel Webb tomaba notas en su tableta. ¿En alguna vez se enfrentaron a una resistencia sostenida? ¿Alguien que luchó durante semanas o meses en lugar de días? No, dijo Satara. Admitió. La mayoría de las batallas terminan en cuestión de horas, una vez que el enemigo se da cuenta del coste de la lucha. El mayor Grant se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con las especies que se rinden? Se convierten en parte del Imperio Korak Kixion, dijo con amargura. Sus recursos han sido confiscados, sus poblaciones reubicadas, según sea necesario. Sobreviven, pero ya no son libres. La doctora Rodríguez había estado escaneando a los zafirianos con su equipo médico durante toda la reunión. Almirante, estoy detectando algunas diferencias fisiológicas interesantes. Los zafirianos tienen una tolerancia al estrés mucho menor que los humanos. Sus cuerpos literalmente no pueden soportar el tipo de presión de combate sostenida que consideramos normal. ¿Qué significa eso?, preguntó Beltar. Significa que tu gente no está hecho para la guerra. Sullivan explicó con suavidad. Tu sistema nervioso se apagó. Bajo estrés extremo. Probablemente por eso la mayoría de las especies galácticas evitan los conflictos prolongados. Teniente el comandante Chen mostró una pantalla holográfica que mostraba la historia militar humana. En la Tierra hemos estado librando guerras durante miles de años. Nuestros cuerpos y mentes se adaptaron para manejar el estrés del combate. Podemos funcionar con normalidad en situaciones que paralizaría a la mayoría de las demás especies. Los zafiranos observaron la pantalla, que mostraba estadísticas de batalla humanas. Los números fueron asombrosos. Conflictos que duraron años.
Batallas con índices de bajas que habría terminado cualquier guerra galáctica en cuestión de horas. Soldados que lucharon eficazmente incluso cuando estaban heridos o agotados. Por eso, nadie más nos ayudó. Sara se dio cuenta de que no pueden luchar como los Kor. Pero tú sí puedes, Beltar, dijo, mirando a los humanos con una nueva comprensión. El almirante Sullivan asintió. Coronel Webb, muéstreles el plan de batalla. La Webb activó una pantalla táctica tridimensional. El Botem Korak espera. Llegarán, presentarán sus demandas y se rendirán en 1 o 2 días. En cambio, les daremos una verdadera pelea. Nuestros barcos los atacarán directamente mientras sus naves brindan apoyo a larga distancia. El mayor Grant señaló ubicaciones específicas en la pantalla. Hemos identificado los patrones de sus naves de mando. Los marines humanos abordarán y capturar su buque insignia, mientras la flota los mantiene ocupados. El doctor Rodríguez agregó. También hemos preparado estaciones médicas para atendemos heridos tanto humanos como sapirianos. Nuestros hospitales de campaña están diseñados para operar en condiciones de combate. El ministro de Defensa, Kixion, parecía confundido. ¿Planeas luchar contra ellos barco a barco en combate cuerpo a cuerpo? Esa es la única forma de ganar, dijo Sullivan simplemente. No puedes derrotar a un enemigo intentando evitarlo. Debes estar dispuesto a sufrir bajas para infligirlas. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Estos humanos hablaban de muerte y heridas de la misma manera. Su gente discutía los patrones climáticos. Era simplemente parte de sus cálculos, no algo que temer, o evitarlo a toda costa. Almirante, dijo con cuidado, ¿está seguro de que su agente puede hacer esto? Los Kor nunca han perdido una batalla importante. Sullivan sonrió. Y por primera vez vi algo peligroso en su expresión. Embajador, los Koricos nunca han luchado contra humanos. Están a punto de aprender. ¿Qué sucede cuando amenazas a alguien bajo nuestra protección? El teniente comandante Chen cerró su necesitaremos la integración completa de nuestros sistemas de mando con sus redes de defensa. El coronel Webb establecerán centros de operaciones conjuntas en sus mundos principales. El doctor Rodríguez establecerá instalaciones médicas para ambos especies. Y el mayor Grant comenzará a entrenar a sus fuerzas de defensa en tácticas básicas de combate, Sullivan añadió. No se convertirán en guerreros de la noche a la mañana, pero pueden aprender a apoyar a los humanos. Operaciones de manera efectiva. La reunión continuó durante varias horas más mientras los humanos describían sus preparativos. Los afirianos escucharon con creciente asombro cómo estos seres de un mundo de muerte discutían casualmente estrategias que implicaban aceptar pérdidas, luchar estando herido y continuar las operaciones incluso después de importantes contratiempos. Cuando los humanos finalmente regresaron a su nave, Beltar se puso de pie, con sus compañeros líderes, viendo desaparecer el transporte. ¿Qué hemos hecho?, susurró uno de los consejeros. La alta consejera Satara se giró desde la ventana. Nos hemos aliado con depredadores para derrotarlos. Mayo. Los ancestros nos ayudan a todos. En el espacio sobre ellos, la flota humana ya estaba moviéndose a posiciones defensivas. La fuerza de avanzada de Korak estaba a menos de 2 días de distancia. Y por primera vez en la galaxia, historia, se enfrentarían a un enemigo que quería luchar. La flota de avanzada de Korak abandonó el hiperespacio, exactamente donde la inteligencia humana había predicho. El comandante Sextar de la tercera flota de Korfak miró a su exhibición táctica con satisfacción. 12 buques enemigos esperaban en formación alrededor del mundo colonial de Haven's Edge. Sería otra victoria fácil. Comienza protocolo estándar de intimidación, ordenó Sextar. Su oficial de comunicaciones abrió un canal con los defensores. Defensores de Haven's Edge, les presento al comandante Sextar del Imperio Korak. Tienes 1 hora para rendirte incondicionalmente.
Cumple y tu población será reubicada de manera segura. Resistan y destruiremos todas las naves e instalaciones orbitales de este sistema. La respuesta llegó de inmediato, pero no fue lo que Sextar esperaba. Una voz humana le respondió: «Soy el capitán Tyler Brooks del UES Wolverine. Comandante, tiene un minuto para virar sus naves. Da la vuelta y abandona este sistema. Esta es tu única advertencia». Sextar se rió. En 10 años de conquista, nadie le había hablado así. ¿Qué especie se atreve a amenazar al Imperio Korak? «Somos humanos», respondió Brooks. «Y estás a punto de descubrir por qué eso importa». El comandante Sextar nunca había oído hablar de los humanos, pero no importaba. Su flota de 18 cruceros pesados podía aplastar a cualquier oposición. Comienza el ataque. Destrúyelos a todos. El capitán Brooks observó las naves de Corfac avanzan en su despliegue táctico. Su pequeña flota constaba de 4 destructores humanos y 8 sapirianos. Buques de defensa. Según cualquier cálculo normal, deberían haber huido o haberse rendido inmediatamente. «Que todas las naves ejecuten el protocolo Alfa», ordenó Brooks. «Muéstrales lo que nos enseñó la Tierra, sobre la lucha». Las naves humanas aceleraron directamente hacia la flota enemiga. Detrás de ellas, las naves zafiranas los siguieron. Sus tripulaciones, aterrorizadas, pero decididas a apoyar a sus nuevos aliados. La teniente Sarah Kim, en el puesto de mando. La estación observó cómo el campo de tiro se cerraba rápidamente. «Capitán, todavía no están disparando. Creo que esperan que rompamos, entonces no conocen muy bien a los humanos», dijo Brooke. «Todas las armas apuntan a su nave líder. Presentémonos apropiadamente». El primer intercambio de disparos sorprendió a ambos lados. Los rayos de energía Korak eran potentes y precisos, diseñados para inutilizar las naves enemigas rápidamente, pero ellas, naves humanas, seguían llegando incluso cuando su blindaje se derretía y las secciones del casco se doblaban. Capitán. Diana López a bordo del US Falcon recibió un impacto directo que destruyó su arsenal de armas delantero. En lugar de retirarse, ordenó a su nave que acelerara y lanzó todos los misiles que le quedaban. «López, retírate». «Brooks». Se ordenó por el canal de comunicación. «Su nave está gravemente dañada». «Negativo, tonto capitán. Aún tenemos motores y control de actitud. Es suficiente para completar la misión». El halcón se estrelló contra el crucero pesado Corfac a toda velocidad. Ambas naves explotaron en una bola de plasma sobrecalentado, pero no antes la tripulación de López escapó en las cápsulas salvavidas. El comandante Sextar observó su táctica. Exhiben con incredulidad. El barco enemigo se había autodestruido deliberadamente para destruir una de sus naves. Ningún civilizado las especies lucharon de esa manera, señor. Su oficial táctico informó. El enemigo no siguen los protocolos de combate estándar. Atacan a quemarropa y aceptan consecuencias catastróficas, daños a sus propias naves. «Continúen disparando», ordenó Sextar. «No pueden soportar estas pérdidas, pero los humanos podían soportarlas y lo hicieron». El barco del capitán Ben Carter, el US Thunder, perdió sus motores principales, pero continuó luchando con maniobras. Cuando sus armas se quedaron sin munición, ordenó a su tripulación que se preparara para el abordaje. «¿Acción?», preguntó su primer oficial. «Señor, apenas podemos maniobrar». «Entonces, aborden», dijo Carter. «Preparen las lanzaderas de asalto». Sargento Maya Henderson lideró a 12 marines humanos en 3 pequeñas lanzaderas hacia la nave Korak más cercana. La nave enemiga seguía enfocada a punto en la batalla principal y no notó la pequeña nave acercándose a sus muelles de atraque. El Korak nunca había experimentado un ataque de abordaje. Sus batallas siempre terminaban antes de que los barcos se acercaran lo suficiente para ese tipo de combate. Cuando rompieron el casco, la tripulación entró en pánico. Henderson y su escuadrón avanzaron por el barco como una fuerza de naturaleza. Los soldados Koraks tenían armas avanzadas y armadura protectora.
pero nunca habían entrenado para combates cuerpo a cuerpo. Combate con un enemigo que luchaba con más ahínco cuando se le acorralaba. «¡Despejen el pasillo!», gritó Henderson mientras sus marines. Avanzado. Los Korak huyeron ante ellos, incapaces de comprender cómo estos pequeños seres podían ser tan agresivos y efectivos en espacios reducidos. En 20 minutos, los marines los capturaron, puente del barco. Henderson personalmente sacó al capitán del Corfac de su silla de mando y aseguró el barco para fuerzas humanas. El capitán Brooks recibió el informe con profunda satisfacción. «Excelente trabajo, sargento. ¿Puede? ¿Tienen los motores en marcha?» «Ya estoy en ello, señor. El suboficial Jake Wilson está en la sala de máquinas». «¿Deberían?» Se restableció la energía en 10 minutos. La batalla continuó durante 3 horas. Al final, 6 naves humanas habían sido destruidas o gravemente dañadas, pero 9 Korak-Los buques fueron capturados o destruidos. Y lo más importante, el avance enemigo se detuvo por completo. El comandante, Sextar, se encontró prisionero a bordo de su propia nave insignia después de que marines humanos asaltaran el puente. Él miró fijamente al comandante humano que lo había capturado, tratando de comprender qué había sucedido. «Tu especie lucha como animales salvajes», dijo con acento galáctico estándar. «Ningún ser civilizado aceptaría tales pérdidas por un mundo colonial menor». El capitán Brooke estudió el Korak. «Comandante, el extraterrestre era alto y delgado, de piel verde pálida y grandes ojos que reflejaban miedo y confusión. Comandante, cometió un error. Asumió que lucharíamos como todos los demás. Especies que has conquistado. Pero las bajas», Sextar protestó. «La mitad de la flota está destruida. Tu gente murió por desconocidos en un mundo que nunca antes habías visto. Hoy, eso es lo que hacen los humanos», dijo Brooke simplemente. «Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos, incluso si nos cuesta. Todo». La oficial de inteligencia Rachel Kim había estado monitoreando las comunicaciones enemigas durante toda la batalla. Se acercó al capitán Brooks con expresión perturbada. «Señor, he estado escuchando sus canales de flota. La fuerza principal de Korak está a solo 12 horas de este grupo de avanzada. Cuando ven lo que pasó aquí, van a enviar todo lo que tienen». Brooks asintió. Él ya lo esperaba. «¿Cuántos barcos?» «La mejor estimación es más de 100 cruceros pesados, además de buques de apoyo. Traen toda su flota del sector». El doctor Sam Mitchell, que había estado tratando a los heridos, desde ambos lados de la enfermería improvisada, se unieron a la conversación. «Capitán, he aprendido algo. Es interesante examinar a los prisioneros de Corfac. Su respuesta al estrés es similar a la de los zefirianos. No son diseñados para el combate sostenido». «¿A qué te refieres?» «Es decir, ganan a través de intimidación porque no pueden manejar la guerra real mejor que sus víctimas. Esta fuerza avanzada rompió y corrimos tan pronto como demostramos que no dejaríamos de luchar». El capitán Brooks consideró esta información. Las implicaciones eran significativo. Si el Imperio Korach hubiera construido toda su doctrina militar en torno a enemigos que se rendirían rápido, podrían no estar preparados para oponentes que consideraban las batallas largas como algo normal. «Kim, contáctame, almirante Sullivan. Dígale que necesitamos la flota completa aquí de inmediato y envíe un mensaje al comando de la Tierra. Dígales que vamos a necesitar refuerzos. Señor, Kim dijo que la Tierra está a semanas de distancia. La flota principal de Kor llegará mañana. Los retendremos aquí hasta que reciban ayuda. Llega». Brooke dijo, «Lo que sea que tarde». En el buque insignia de Corfac capturado, la mayor Julie Davis examinaba los sistemas informáticos enemigos con un equipo de técnicos. Lo que encontró perturbó ella enormemente. «Capitán, necesita ver esto. El Korach tiene archivos detallados sobre todas las especies en este sector. Saben exactamente cuánta presión puede soportar cada civilización antes de rindiéndose». Brooke estudió los datos alienígenas. El Corfac tenía cálculos precisos para cada especie que tenían conquistados.
¿Cuánto tiempo lucharía cada uno antes de rendirse? ¿Qué nivel de bajas quebrantaría su moral? ¿Qué amenazas los harían rendirse sin luchar? No hay entrada para humanos, señaló Davis. Como nunca habían luchado contra nosotros antes, Brooks se dio cuenta de que toda su estrategia se basa en enemigos que se rinden cuando la lucha se pone difícil. El teniente comandante Alex Chen había estado coordinando con los zafirianos. Supervivientes. Se acercó con expresión preocupada. Señor, el coordinador de defensa de Zephyrian solicita permiso para evacuar sus naves restantes. Dicen que las bajas que hemos sufrido demuestran que esta batalla no se puede ganar. Brooks miró en el campo de escombros donde valientes humanos murieron luchando por personas que nunca conocieron. Cuéntales a los zafiranos. Son libres de irse si quieren. Pero nosotros nos quedamos. Alguien tiene que demostrarle a este Imperio Core que todavía hay gente. En la galaxia, ¿quién luchará? A lo lejos, el espacio comenzó a brillar a medida que más naves se preparaban para descender. Hiperespacio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y por primera vez en su historia, el Imperio Korak se enfrentaría a un enemigo que se negaba a rendirse. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se había convocado a pocas horas de que llegaran los primeros informes a la civilización, dos centros en toda la galaxia. La embajadora Claire Phillips se sentó en la mesa de la delegación terrestre recién instalada, observando cómo representantes de docenas de especies ingresaban a la gran cámara de la estación Nexus. El delegado altariano fue el primero en hablar. Su voz tenía el tono formal que su especie usaba para las quejas oficiales. La delegación humana debe explicar la violencia excesiva empleada en el enfrentamiento en Haven's Edge. 6 naves fueron completamente destruidas en una batalla que debería haber terminado con una rendición negociada. Philip se levantó lentamente. Ella era una diplomática de carrera que había pasado años aprendiendo a tratar con culturas extranjeras, pero hoy sentía el peso de representar a toda su especie. Delegado Mortax, el Imperio Korak atacaron una colonia pacífica. La defendimos, embistiendo sus barcos contra los suyos. El representante de Nixari añadió, su voz cristalina resonando en la cámara. Ninguna especie civilizada utiliza los ataques suicidas, son tácticas militares estándar. Preferimos llamarlo sacrificio. Phillips respondió. La capitana López y su tripulación salvaron miles de vidas zafiranas al detener ese crucero Korak. El alto consejero Belt de la República alzó una mano palmeada. El embajador Phillips, los métodos de tu especie son perturbadores para la mayoría de las civilizaciones galácticas. Este nivel de violencia no se ha visto en nuestro espacio durante siglos. Phillips miró a los delegados reunidos en la cámara. La mayoría, muchos de ellos, parecían genuinamente confundidos y asustados por las acciones militares humanas. Habían vivido en una galaxia donde las guerras terminó rápidamente y las bajas se minimizaron gracias a la rendición temprana. Miembros del Consejo, dijo, creo que necesito entender algo sobre los humanos. Evolucionamos en un mundo donde todo intentaba matarnos. Depredadores, enfermedades, desastres naturales, condiciones climáticas extremas. Aprendimos que a veces hay que luchar para sobrevivir, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. El delegado de Vorak chasqueó las mandíbulas, y lo que Phillips había aprendido era su equivalente al desacuerdo. Pero las bajas que aceptas son enormes. La mitad tu flota fue destruida por un mundo menor. Haven's Edge no es un mundo menor para quienes viven allí, dijo Philip. Con firmeza. Cada mundo importa. Cada vida importa. Por eso luchamos. Dr. Senmari, el representante de Luminari, habló en su característico susurro. Hemos estudiado la historia de su especie. Embajador Phillips, su gente ha estado en guerra entre sí durante miles de años. ¿Es realmente necesaria esta agresión ahora que han llegado al espacio? Phillips guardó silencio durante un rato. Momento. Esta era la pregunta que había estado temiendo. Doctor Sen Marmari.
Nosotros no peleamos porque quisiéramos. Peleamos porque teníamos que aprender a sobrevivir. Esos mismos, las habilidades de supervivencia, son lo que nos hace efectivos contra el Imperio Korach. Mientras tanto, en el sistema Haven's Edge, el almirante Frank Torres se preparaba para la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Su flota de refuerzo llegó apenas horas antes de que la armada principal de Corfac abandonara el hiperespacio. La fuerza humana ahora constaba de 37 barcos que se enfrentan a más de 100 naves Korak. El señor de la guerra Texmore comandaba las Korak. Flota desde su enorme nave insignia, la conquista de mundos. Estudió la pantalla táctica, mostrando. A los humanos la formación se enfureció. La destrucción de su fuerza avanzada era un insulto intolerable. Comunicaciones abren un canal a la flota enemiga, ordenó Dixmore. Era un veterano de 50 conquistas. Nunca había visto una especie que se negara a rendirse ante una verdadera amenaza. El almirante Torres aceptó la transmisión entrante en el puente del US Relentless. El señor de la guerra Korak apareció en Mimone Sentence, su pantalla, un figura imponente con armadura de batalla ornamentada. Comandante humano, soy señor de la guerra. Tus naves avanzadas destruyeron naves bajo mi mando. Te rendirás de inmediato y someterás a tu gente. Juicio, o destruiré toda nave humana en este sistema. Torres miró él, comandante alienígena con ojos tranquilos. Señor de la guerra, soy el almirante Frank Torres de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Atacaron a nuestros aliados. Los defendimos. Si quieres continuar esta lucha, estamos listos. Te enfrentas a 112 buques de guerra con menos... Dexore dijo. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Nos arriesgaremos, respondió Torres. Y cerró el canal. Dexore miró la pantalla en blanco con incredulidad. Ninguna especie se había negado jamás a rendirse cuando, ante semejantes adversidades, se volvió hacia su oficial táctico. Ataque. Destrúyelos a todos. La batalla comenzó con el alcance máximo de las armas y la flota de Korak avanzaba en su tradicional formación, abrumadora. Esperaban que las naves humanas se rompieran y huyeron al ver el tamaño de la fuerza enemiga. En cambio, los humanos hicieron algo inesperado. Se dividieron en pequeños grupos y atacaron desde múltiples direcciones a la vez. El almirante Torres había estudiado cada batalla más importante en la historia de la humanidad y las tácticas elegidas que habían funcionado contra enemigos numéricamente superiores durante miles de años. El capitán Gary Foster lideró un escuadrón de destructores en un ataque a alta velocidad contra los flancos enemigos. Sus naves se movían más rápido y agresivamente que cualquier cosa que el Corfac hubiera visto antes, golpeando con fuerza y luego desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder eficazmente. La comandante Janet Ross coordinó la línea de batalla principal, manteniendo la mayor parte de la flota humana en constante movimiento para evitar la concentración de Corfac potencia de fuego. Sus barcos trabajaron juntos con una coordinación que asombró a los observadores enemigos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el Corfac desplegó su arma más temida. La guerra biológica había sido prohibida en los conflictos galácticos durante siglos, pero los Korak nunca firmaron esos acuerdos. Liberaron virus diseñados para matar a cualquier tripulación orgánica en cuestión de horas. El Korach esperaba que la flota humana se retirara inmediatamente cuando sus naves se infectaron. En cambio, ocurrió algo extraordinario. La mayor Julie Davis y el equipo médico a bordo del US Defiant trabajó frenéticamente mientras los agentes biológicos se propagaban por el aire de su barco. Sistema. Pero en lugar de morir, la tripulación humana comenzó a adaptarse a la toxina. El almirante Davis informó por el canal de comunicación de la flota. El arma biológica Korak se basa en una proteína, estructura similar a las enfermedades que encontramos en la Tierra.
Nuestro sistema inmunológico la combate. Doctora Nina Rodríguez. Ahora, como coordinador médico de la flota, estaba monitoreando la situación en todas las naves humanas. Señor, el 70% de nuestra población muestra resistencia natural a su ataque biológico. El resto responde a las normas. Tratamiento médico. El almirante Torres sintió una fría satisfacción al comprender lo que esto significaba. Todas las naves continúan el ataque. Los equipos médicos preparan contramedidas para nuestros aliados zafiranos. En 6 horas, el doctor Rodríguez había desarrollado un tratamiento que protegía a la tripulación zapiriana del arma de arco Corfac. Los equipos médicos humanos trabajaban con una eficiencia que el enemigo nunca había visto antes. Atendían a sus propios heridos mientras simultáneamente protegiendo a sus aliados. El señor de la guerra Texmore observaba su despliegue táctico con creciente pánico. Sus armas de arco habían fracasado. Su superioridad numérica no le estaba dando la rápida victoria que esperaba. Lo peor de todo, las naves humanas siguió luchando incluso cuando estaba gravemente dañado. El barco del capitán Peter Young, el US Thunderbolt, había perdido los motores principales, el control de armas y la mitad de su tripulación. En lugar de rendirse, Young ordenó a su gente restante que se preparara para operaciones de abordaje contra el enemigo más cercano. Buque. Enemigo, joven, tu barco está acabado. El almirante Torres llamó por el sistema de comunicación. Retírese y evacúe a su tripulación. Negativo, almirante. Aún tenemos propulsores de actitud y una dotación completa de marines. Eso es suficiente para derribar al menos una nave enemiga más. Nosotros. El Thunderbolt avanzó con dificultad hacia el crucero pesado Korak. Su casco se rompió en docenas de lugares, pero su tripulación seguía luchando. Cuando los dos barcos colisionaron, el capitán Young dirigió personalmente la grupo de abordaje que capturó el buque enemigo. El coronel Andy Sullivan coordinaba las operaciones marinas en todo el país. La flota. Sus grupos de abordaje habían capturado 12 naves Corfac luchando a través de sus corredores con una ferocidad que el enemigo no podía igualar. Almirante, las tropas terrestres de Corsac no están entrenadas para el combate de barco a barco, Sullivan reportado. Entran en pánico cuando nos acercamos lo suficiente para luchar cuerpo a cuerpo. La revelación de que el Imperio Korak era la vulnerabilidad al combate cuerpo a cuerpo se extendió rápidamente por la flota humana. Los barcos comenzaron a embestir o abordar deliberadamente naves enemigas en lugar de luchar a larga distancia. La comandante Linda Hayes lideró un escuadrón de naves humanas dañadas en el ataque más desesperado de la batalla. Sus naves estaban demasiado dañadas para maniobrar con eficacia, así que les ordenó que formaran un muro defensivo alrededor de los barcos hospitalarios zapirianos. A todos los barcos aquí, Hayes. Mantenemos esta posición pase lo que pase. ¿Qué? Esos barcos médicos no van a ser tocados. Los Courage lanzaron todo lo que tenían contra los humanos. Línea defensiva. Durante 4 horas, la batalla se prolongó alrededor de los barcos hospitales mientras los humanos, las tripulaciones lucharon con la determinación de quienes protegen algo más importante que sus propias vidas. Cuando el humo finalmente se disipó, el escuadrón del comandante Hayes había sido destruido, pero los barcos hospitales permanecieron a salvo. Las tripulaciones médicas zafirianas a bordo de esas naves nunca olvidarían la visión de naves, humanas ardiendo en el espacio a su alrededor. Ellos, sus tripulaciones habían muerto para mantener a salvo a los heridos. Señor de la guerra Texmore. Finalmente comprendió contra qué luchaba. Estos humanos no calculaban la victoria ni la derrota como otras especies. Midieron su éxito por lo bien que protegieron a los demás, no por lo bien que se preservaron a sí mismos. Comunicaciones, ordenó con una voz que temblaba de miedo. Contacte al alto mando. Dígales que necesitamos comunicaciones inmediatas. Refuerzos. 3 meses después de la batalla de Haven's Edge, la almirante Karen Mitchell se encontraba en el puente del US Venganza,
la flota humana más grande jamás reunida, se prepara para abandonar el hiperespacio. Tras ella, la nave insignia extendió una formación de más de 2 naves de guerra que transportaban el poder combinado de las fuerzas militares de la Tierra. El objetivo era Korak Prime, el mundo capital de un imperio que había aterrorizado la galaxia durante décadas. Informes de inteligencia confirmó que el señor de la guerra, T. Exmoor, había reunido todas las naves disponibles para defender su mundo natal. La batalla final sería determinar si el Imperio Korak sobrevivió o cayó. El almirante informó oficial de comunicaciones, Lisa Park. Recibimos una transmisión de la flota seyana. La alta consejera Sara envía saludos y confirma que sus barcos están listos para apoyar nuestro ataque. Mitchell asintió. Los sapirianos habían cambiado, de forma drástica desde el primer contacto con la humanidad. Trabajando junto a asesores humanos, habían aprendido a modificar sus pacíficas naves de exploración en naves de apoyo eficaces. Nunca serían guerreros como los humanos, pero habían encontrado maneras de contribuir a la lucha. ¿Y qué hay de nuestros otros aliados?, preguntó Mitchell. La República Altariana ha proporcionado suministros médicos y equipo de comunicaciones, respondió Park. Los Nexari enviaron especialistas técnicos para ayudar con las reparaciones de los barcos. Incluso los Ascens contribuyeron con alimentos y suministros médicos. Por nuestros heridos. No fue la alianza militar que la humanidad esperaba, pero algo era: la paz. Las especies de la galaxia finalmente estaban empezando a comprender que alguien tenía que oponerse a la tiranía, incluso si ellos no podían luchar contra sí mismos. En Korak Prime, el señor de la guerra T. Exmoor caminaba el centro de mando de su fortaleza orbital. Los informes de los sistemas exteriores pintaron un panorama de completa desastre. Las fuerzas humanas habían arrasado el espacio de Korfak como una plaga, capturando mundo tras mundo con tácticas que los comandantes militares no pudieron contrarrestarlo. Señor de la guerra, su oficial de inteligencia informó: la flota humana ha llegado al límite de los sistemas. Nuestros sensores cuentan 37 buques de guerra enemigos. Dexmoor sintió que se le helaba la sangre. Incluso con cada barco llamado, para defender su mundo natal, solo comandó 180 naves. Por primera vez en su carrera militar, se enfrentó a un enemigo con superioridad numérica. ¿Está seguro del conde?, preguntó. Sí, señor de la guerra. Y señor, los escaneos de largo alcance muestran que muchos de los humanos los barcos son de nueva construcción. Han estado construyendo buques de guerra a un ritmo increíble desde 1900, que comenzó el conflicto. Eso fue el detalle que realmente asustó a Dixmoor. El Imperio Korak construía barcos, lentamente, con cuidado, con la intención de intimidar a los enemigos en lugar de librar guerras sostenidas. Los humanos movilizaron toda su capacidad industrial para la producción bélica en cuestión de meses. El almirante Mitchell dio la orden de atacar al amanecer, hora de la nave. La flota humana avanzó en una formación que los Kor habían aprendido a temer. Un escuadrón pequeño y rápido se extendió por un frente amplio, lo que hacía imposible concentrar el fuego eficazmente. El capitán Danny Foster lideró la primera oleada de atacantes. Su escuadrón de destructores aceleró a máxima velocidad, zigzagueando entre el fuego defensivo de Korfak con la habilidad ESO se logró tras meses de experiencia en combate. Todas las naves apuntan primero a sus plataformas orbitales. Foster ordenó: despejen el camino para el asalto principal. Los Korach habían construido enormes plataformas de armas alrededor de su mundo natal, diseñado para destruir cualquier flota atacante antes de que pudiera llegar al planeta. Pero las plataformas eran objetivos fijos, y las naves humanas destacaban en los ataques relámpago contra enemigos estacionarios. La comandante Sharon López la trajo escuadrón desde la dirección opuesta, atacando las plataformas desde atrás mientras se concentraban en las naves de Foster.
Un ataque coordinado destruyó 6 puestos de defensa en la primera hora de batalla. El coronel Andy Sullivan preparó sus marines para la operación más ambiciosa en la historia militar de 1900 en la humanidad. En lugar de abordar barcos individuales, planean capturar la fortaleza del Comando Corps. «Escucha, Sullivan», se dirigió a sus tropas por el sistema de comunicación. «Esta fortaleza controla toda su red de defensa. Tómalo y terminaremos esta guerra hoy». Las lanzaderas de asalto se lanzaron desde portaaviones humanos, mientras la flota principal mantenía... Los barcos enemigos estaban ocupados. La sargento Maya Henderson lideró el primer grupo de abordaje a través de una brecha en el exterior de la fortaleza, Punto Casco. Los defensores de Corfac lucharon desesperadamente, pero nunca habían entrenado para el tipo de combate cuerpo a cuerpo que los humanos habían perfeccionado durante siglos de guerra. Los marines de Henderson se movieron atravesó la fortaleza como una fuerza de la naturaleza, despejando pasillo tras pasillo con una eficiencia implacable. La mayor Julie Davis había pasado semanas estudiando la tecnología Corfac capturada. Lideró un equipo especializado directamente a el núcleo informático de la fortaleza, donde comenzaron el proceso de volver los sistemas del enemigo contra ellos. «Connell, estamos en su computadora principal», informó Davis. «Puedo desactivar sus defensas orbitales e interrumpir las comunicaciones de su flota». «Hazlo», ordenó Sullivan. Mientras la red de defensa de Korak colapsaba, el almirante Mitchell aprovechó su ventaja. La principal línea de batalla humana avanzó directamente hacia la flota enemiga, ya no preocupado por las plataformas orbitales. El señor de la guerra Dexmore observó su táctica se exhibió con creciente horror a medida que sus posiciones defensivas caían una a una. Los humanos lucharon con una coordinación y determinación que sus fuerzas no podían igualar. «Señor, su oficial táctico», informó. «Los marines humanos han violado la fortaleza de mando. Están luchando para llegar al núcleo central. Evacúen a todo el personal esencial», ordenó Dixmore. «Preparen mi nave personal para la partida». Pero no había escapatoria. El capitán Gary Foster había posicionado a su escuadrón para interceptar cualquier barco que intentara huir de la batalla. Cuando la nave de Thexor intentó abandonar la fortaleza, y Foster la esperaba. Aquí el capitán Foster al mando de Courage.Navy. «Ríndete inmediatamente o serás destruido». Dexmore miró fijamente la nave de guerra humana en su pantalla. Era más pequeña que su nave insignia, pero llevaba suficientes armas para destrozarla. Y lo que es más importante, sabía que el capitán humano no dudaría en disparar. «Soy el señor de la guerra Dexmore, comandante supremo de los Korik». «Militar», dijo por el canal de comunicación. «Exijo ser tratado de acuerdo con las reglas de guerra civilizada. Serás tratado con justicia», respondió Foster. «Pero primero ordenarás que todas las fuerzas de Korak se retiren. Esta guerra termina ahora». La rendición formal se produjo 6 horas después. El caudillo Dexmore, encadenado a bordo del buque insignia del almirante Mitchell, emitió la orden que puso fin al reinado de terror del imperio Korak. A todos los Korak comandantes militares, su voz transmitía derrota y agotamiento. «Este es el señor de la guerra, Dixmore. Ordeno el cese inmediato de todas las acciones hostiles contra las fuerzas humanas y aliadas. Ríndanse, naves, y se preparan para la ocupación por fuerzas conjuntas de paz galácticas humanas». El representante Peter Young se dirigió al Consejo Galáctico 3 días después de la caída de Korak Prime. El mismo, la cámara que había criticado los métodos humanos ahora escuchaba con atención respetuosa. «Los miembros del Consejo», dijo Young, «la amenaza que aterrorizó a esta galaxia durante décadas ha sido eliminada. El Imperio Core se disolverá y sus antiguos territorios quedarán bajo protección galáctica hasta que se puedan establecer nuevos gobiernos». El delegado de Altarión habló primero. «El embajador Young, el ejército humano. Los métodos siguen siendo perturbadores para muchas especies.
¿Qué garantía tenemos de que la Tierra no se convertirá en la próxima, conquistando un imperio? Young observó a los delegados reunidos, en la Cámara. La misma seguridad que les dimos a los zapiranos cuando nos pidieron ayuda por primera vez. Luchamos para proteger a los demás, no para conquistarlos. Ellos. La prueba está en nuestras acciones. La embajadora Linda Hayes, ahora, en el cargo el representante permanente de la Tierra ante el Consejo Galáctico, estaba junto a Young. La Alianza Humana Saperiana Conjunta establecerá estaciones de mantenimiento de la paz en todo el antiguo espacio Korak. Las especies que amenazan civilizaciones pacíficas se enfrentarán a la misma respuesta que recibió Korak. 6 meses después, el embajador Beltar se encontraba en su oficina en Serenity Prime, mirando los barcos de construcción, la nueva estación de defensa conjunta. Las tripulaciones humanas y seherianas trabajan juntas, combinando experiencia militar, humana con tecnología avanzada safirana. Alta consejera. Sara se unió a él en la ventana. ¿Alguna vez te arrepientes de haber enviado ese primer mensaje? Ella preguntó. Consideró la pregunta cuidadosamente. Los humanos efectivamente habían acabado con los Korak amenaza, pero también habían cambiado la galaxia para siempre. La era de la paz, la rendición y la guerra limitada habían terminado. Ahora todos sabían que algunas especies lucharían hasta la muerte antes que someterse a la tiranía. No, dijo finalmente. Pedimos ayuda, y vinieron. Cumplieron su promesa, incluso cuando les costó caro. Eso es el tipo de aliado en el que nuestra gente puede confiar. A lo lejos, una nave de patrulla humana pasó por la estación. Su tripulación incluía tanto humanos como safiranos, trabajando juntos para proteger los mundos pacíficos de la galaxia. La señal de emergencia que el embajador Beltar había sido enviado desesperado y había llegado a través del espacio para encontrar a la única especie dispuesta a luchar, para extraños. La petición de ayuda había sido respondida por los habitantes de los mundos de la muerte, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. A veces la salvación no vino de aquellos que compartían tu naturaleza pacífica, sino de aquellos que poseían la fuerza para defenderlo. Los humanos habían demostrado que valía la pena luchar por algunas cosas, incluso si eso significaba aceptar pérdidas que aterrorizaría a cualquier otra especie. El Imperio Korak había desaparecido, destruido por seres que consideraban la guerra una extensión natural de la supervivencia. Y en su lugar se estableció una alianza entre los pacíficos y los fuertes, listos para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir de la oscuridad, espacios entre las estrellas.